Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a los viernes de Viviendo en Alemania, donde cada viernes les traigo un tema diferente hablando sobre la situación de vida en Alemania, que bien puede ser un tema de actualidad, un tema educacional, un tema político o incluso un tema simple y llanamente jocoso, depende pues la situación. Actualmente y sobre todo porque es el mes de septiembre, el día de hoy voy a traerles un tema muy delicado que está sucediendo aquí en los últimos meses básicamente. Había tenido ya planeado pues hacer este video antes, pero bueno, ahora es el momento en el que pues puedo hacerlo. Y es sobre la crisis escolar que estamos pasando aquí en Alemania. No sé si ustedes, las personas que o no vivan aquí o no hablen alemán, estén ya enteradas un poco de la situación, pero básicamente yo a modo personal no he visto que ninguna persona haga el video en español, así es que me siento como la primera persona que le va a explicar esta situación a ustedes con pelos y señales en español. Así que si están interesados en saber de qué se trata eso, dónde se originó el problema, cómo se desarrolló y qué vamos a estar haciendo o estamos haciendo actualmente para resolver esta grave situación, pues quédense ahí y empezamos con el video. Pues sí, mis amores, resulta que Alemania está atravesando la crisis escolar más grave de todo el siglo. Nunca se había visto una situación tan dramática y tan grave en cuanto al sistema escolar como la que estamos viviendo actualmente. Las razones son muchas y varias, se dieron muchísimas circunstancias para que al final llegáramos al punto a donde estamos. Básicamente esta situación no pasó del día de la noche a la mañana, por supuesto que no, sino que se ha ido cocinando con el tiempo y de alguna u otra manera, ya sea de un lado o del otro, pues no se le había puesto la atención necesaria a la situación, convirtiéndose en el problema actual que tenemos. ¿De qué se trata? Básicamente primero les voy a decir cuál es la situación inicial, o sea, cuál es la situación resultante actualmente y luego les voy a explicar entonces el origen de dónde se desarrolla esta situación. Actualmente, mis amores, Alemania está pasando por una crisis escolar muy grave. Primera situación es que hay una falta de profesores extraordinaria. No hay profesores especializados, o sea, no hay personas que hayan estudiado la carrera del magisterio suficientes. Entonces, no hay los pocos que hay, los pocos profesores graduados que hay, ya no quieren ejercer el oficio también. Por varias razones, malos salarios, mala situación de trabajo y sobre todo y principalmente también tenemos otro grave problema que por supuesto pone en riesgo lo que es el trabajo de los profesores y también la de los mismos estudiantes, y es que hay muchas instalaciones escolares en grave estado. Sí, sobre todo en el área de los baños. Es sumamente común hace ya varios años que los estudiantes mismos y nosotros los padres que tenemos hijos en las escuelas, escuchamos que nuestros hijos nos dicen: mami, yo no quiero ir al baño de la escuela porque es horrible. Está sucio, está deteriorado, muchos aseos están rotos, la higiene no es la mejor. Se dan también muchas situaciones peligrosas en los baños, etcétera. Entonces, se fueron juntando tantas cosas juntas a la vez que muchos profesores, o sea, muchas personas que ya estaban graduadas, o sea, profesores graduados, y más adelante van a entender por qué yo hago hincapié en esto de profesores graduados, porque la solución que han buscado es bastante pintoresca. Muchos de los profesores graduados, pues, ya no quieren ejercer la carrera. Entonces han comenzado a hacer otra cosa, han emigrado a otros países, etcétera, los pocos que habían. Actualmente en Alemania hacen falta aproximadamente unos 130.000, aproximadamente los datos exactos y las estadísticas se las voy a estar dejando en imágenes a medida que va pues transcurriendo el video.
Y básicamente pues la falta de profesores amenaza con este año escolar, este inicio de año escolar de 2018, con cerrar varias escuelas. O sea, es la situación que se está viviendo. ¿Por qué? No hay profesores suficientes, y si no hay profesores, no hay quien enseñe a los chicos, entonces no pueden abrir las escuelas. Esta situación se vino dando ya hace un par de años, cuando normalmente en la escuela regular los chicos comenzaban a llegar a la casa temprano, habían clases que no se les daba porque hacía falta el profesor, sobre todo profesores, por ejemplo, de disciplinas alternas, como por ejemplo deporte, como por ejemplo idiomas y esas cosas que faltaban. Entonces, simple y llanamente, la solución en su momento era simplemente mandar a los chicos a la casa, en vez de buscar pues un profesor sustituto o algo que resolviera la situación y que los chicos no perdieran las clases. Pues no, esa no fue la solución en su momento, cuando comenzó a verse la evidencia del problema que se estaba por presentar, en el que hoy en día nos encontramos. Ok. Básicamente esa es la situación actual. Varias de las escuelas han cerrado básicamente porque no están en situaciones de los aseos y todo eso, pues en situaciones básicas de higiene para que una persona lo pueda utilizar. ¿Están escuchando esto? Un país como Alemania. O sea, cuando se llega a un punto tal de alguien, muchos años, directamente hablando, pues el Ministerio de Educación ha hecho su trabajo mal. Porque este tipo de situaciones que se están dando hoy en día, se supone que durante años se vio venir y nadie hizo nada al respecto. Pero bueno, vamos a dejar eso para el final del video, para el cierre final. Vamos entonces a explicar de dónde viene, de dónde nace o comienza el problema. Básicamente, mis amores, recordemos que Alemania es un país que ha sobrevivido a 2 guerras consecutivas prácticamente. La Primera Guerra Mundial y luego entonces par de años después viene entonces también la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un país que en esos años tuvo que cambiar muchas cosas, tuvo que cambiar su forma de ser, la forma de vida que las personas llevaban en su momento, la forma de pensar y de actuar de las personas en su momento. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania queda dividida en las 2 Alemanias, aquella que ustedes posiblemente ya conozcan, la Alemania comunista, que estaba controlada básicamente por el eje ruso o la Unión Soviética en ese momento, y la parte de la Alemania democrática, que no lo era tanto, que estaba controlada básicamente por gran parte de Inglaterra, Francia y también los Estados Unidos. Se hizo eso de esa manera y esos 4 países pues dividieron Alemania, aunque puedo hablar de eso en otro video para las personas que quizás quieran escucharme hablar de eso, aunque la historia de Alemania yo creo que muchas personas ya la conocen, pero si les interesaría entonces que yo les explicara un poquito más en detalle sobre eso, me lo pueden también dejar en los comentarios, que a mí eso pues no me molesta en lo más mínimo. Hicieron eso básicamente para controlar el sistema nazi que se había implantado durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, perfecto. Sin embargo, entonces, después y en esos primeros años de esas 2 Alemanias, la sociedad alemana comienza a pensar, mira, tenemos que salir de esta crisis económica en la que quedó el país, de destrucción también de la infraestructura, etcétera, etcétera. Y se concentraron básicamente tanto las personas, padres, en ese tiempo que tenían niños pequeños, comenzaron a enseñarle a sus hijos, mira, lo que tenemos nosotros, no puedes estudiar, tú no necesitas ir a una universidad, no podemos hacer eso ahora, no es el momento para esto, lo que tú tienes que hacer es ponerte a ayudarnos a trabajar, a ganar dinero para nosotros poder entonces resolver esta situación. ¿Qué pasa? Que esa forma de pensar se extendió demasiado, digamos que. Llegando entonces a una generación ya en los años 60, 70, por ejemplo, que hoy en día pues son las personas que están más o menos en mi edad, entre los 40, 50 años, pues fue una generación que creció con ese pensamiento. Yo no necesito ir a la universidad, lo que yo tengo que hacer es estudiar algo rápido, una carrera técnica, o sea, un Ausbildung, el famoso Ausbildung, que fue entonces cuando se implantó ese conocido sistema de educación aquí en Alemania. ¿Por qué se hizo de esa manera? Para que las personas o las personas jóvenes, los chicos, terminaran la escuela rápido. La escuela estaba pensada para que se terminara de los 6 hasta los 16 años. A los 16 años quisieras rápidamente un Ausbildung de 2 a 3 años como máximo, donde a la vez, aparte de tú pues estudiar, también trabajabas a la par y ganabas algo de dinero, o sea, te estabas ayudando a ti y a tu familia
a sobrevivir y salir de la situación y aprendías una carrera técnica rápida. ¿Verdad que sí? Entonces, el sistema de universidad, donde tenías que sentarte muchos años sin poder, por ejemplo, ganar dinero al respecto ni nada de eso, se dejó de utilizar en gran medida en esa época y esa generación lo que aprendió fue eso. La siguiente generación también por igual. ¿Qué pasó entonces con eso? Comenzaron entonces a dividir lo que eran las escuelas regulares y normales, entre niños que tenían muy buenas notas, los niños que eran inteligentes, podían ir, por ejemplo, podían acceder a una escuela más avanzada, pero todo dentro del mismo sistema escolar público y común, donde los niños podían, por ejemplo, los niños que eran normales, que no tenían muy buenas notas o que no tenían muchos deseos de estudiar, para supuestamente eliminarle esa carga emocional de, mira, tengo que sacar buena nota para que yo pueda ir a... Le eliminaron esa carga, supuestamente era la idea inicial. Y esos chicos, por ejemplo, podían decir, no, mira, yo cuando sea grande lo que yo quiero hacer es Ausbildung, porque yo tengo que trabajar, o sea, yo tengo que ayudar a mi familia, etcétera, etcétera. Y sus mismos padres querían eso. Mira, yo no quiero que mi hijo se quede hasta los 25, 30 años viviendo conmigo. Yo no puedo. Tenemos una situación de vida económica y social actualmente que no podemos sostener esto. Mira, no. Yo lo que quiero es que mi hijo vaya a una escuela así rapidita y esto. Entonces crearon dos diferentes sistemas escolares. El Hauptschule, que era el sistema normal donde van prácticamente todos los chicos, donde puedes ir a hacer una carrera técnica después, y la Realschule, o la escuela real como se llama, que es donde los chicos iban a aprender otras cosas. Era una escuela donde duraba de 1 a 2 años más para terminarla al final, y esa escuela era el trampolín que le permitía luego ir a la universidad a esos chicos que sí querían hacerlo, que por lo regular eran muy poquitos y eran las familias de más dinero que podían permitirse pues mantener el chico todos los años que quisiera para ir a la universidad sin que tuviera que tener que ganar dinero ni mudarse ni nada de eso, porque podían sustentar esa situación. Así inició el problema, haciendo esta división. Durante muchos años así se hizo, actualmente se sigue haciendo de esta manera. Hace unos 5 años han cambiado en cierto modo pues el sistema, porque han visto que ha causado un gran problema social en la actualidad. Y siempre cuando las sociedades, mis amores, intentan hacer ese tipo de cambios tan selectivos dentro de la misma sociedad, en un par de años siempre se notan las consecuencias. Porque ser tan selectivo, yo le llamo selectivo, pero también en esa época funcionó. Pero ya eso es un sistema educacional que hoy en día no es funcional. Y se está notando por qué. Porque no podemos segregar a las personas. Entonces, cuando comenzamos a un niño tan pequeño a decirle, mira, cuando tú seas grande tú no vas a poder ser médico porque ya, desde chiquito se lo comienzas a decir, pues el niño va a perder todo interés, por ejemplo, en ser cualquier otra cosa o lo que sea, ¿no? Pues fue lo que se hizo aquí en Alemania. Se sigue haciendo, es el sistema que estamos viviendo todavía actualmente, como les dije. Bien, pasaron los años, pasaron las décadas, así se fue haciendo, hasta que en la actualidad prácticamente entre el 70 y el 80% de los jóvenes ya no van a la universidad, hacen Ausbildung, y es lo que tienen en su mente siempre, pues ya yo quiero hacer una carrera rápida, yo no quiero pasarme 5 o 6 años en una universidad para ganar al final quizás incluso hasta lo mismo que gana una persona que tenga un Ausbildung. Viene entonces el siguiente problema. Los salarios en realidad para diferentes tipos de carreras, que para personas que fueron a la universidad, como por ejemplo profesores, como por ejemplo diferentes disciplinas, no son en realidad excesivamente altos ni algo que les inspire a ellos decir, bueno, mira, me voy a sacrificar 5 años porque me voy a ganar 4 o 5 mil euros, por ejemplo, de sueldo. Pues no. Mientras que una persona que hace Ausbildung, por ejemplo, que simplemente estudia, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una persona, un vendedor, puede entonces hacer un Ausbildung de simplemente 2 años, comienza con un sueldo mínimo básico de 1.400 de todas maneras, y puede incluso dentro ya del trabajo hacer otros cursos complementarios extra donde le permite ser jefe, por ejemplo, de la tienda en sí, y automáticamente ya gana 2.000, 2.500, etcétera, etcétera, lo mismo que puede ganar un profesor. Entonces, todo eso aunado, la mala paga, o no la mala paga, sino en realidad el poco reconocimiento a todos esos años que una persona tiene que sacrificar para ir a una universidad. Además de eso, además también, en los últimos 10 años básicamente, se ha dado una situación que en Alemania anteriormente no se daba tanto, y es que como estamos viviendo en una sociedad ya distinta a esa
donde se creó ese sistema. Y los jóvenes de hoy en día son completamente distintos. La sociedad en realidad, el mundo en total ha cambiado. Y el sistema no cambió, se quedó igual. Entonces, ¿qué pasa? Los muchachos hoy en día en la actualidad, los famosos chicos millennials, tienen una forma de ser y comportarse completamente diferente. Son muy irreverentes, le hablan, por ejemplo, mal al profesor, supuestamente conocen sus derechos y le dicen al profesor, mira, tú no me puedes obligar a mí a hacer tal o tal cosa. Y todas esas cosas, creó un estrés extra en todos los profesores también. Y muchos de los profesores, es más, es bastante común, y según estadísticas, más del 80% de los profesores o del profesorado a nivel nacional han tenido que ir a una clínica de relajamiento, por no llamarle de otra manera. Por el estrés que le ha provocado lidiar con la sociedad de los chicos que está creciendo hoy en día. Imagínense ustedes. Ante una situación así, y cuando los profesores, por ejemplo, se quejan ante el director, mire, este muchacho es malcriado, este muchacho me responde, este muchacho no atiende, etcétera, 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 y el director, a su vez, no podrá hacer gran cosa, porque muchos de los padres de esos chicos que son así también apoyan esa misma situación, pues simple, los profesores han optado por dejar su trabajo. Dicen, bueno, si no estoy ganando más de lo que yo ganaría en cualquier otro trabajo, en una fábrica, vamos a poner por ejemplo, ¿no? Y aparte de eso, me está causando un estrés personal tan grave. Y aparte de eso, como en los últimos 10 años dejaron de estudiar esa carrera de todas maneras, muchas personas, por lo que les dije. O sea, nadie se va a ir a una universidad 5 o 6 años para ganar al final lo mismo que gana un vendedor. O sea, no tiene sentido. O sea, yo tampoco lo haría, si lo vemos de esa manera. Entonces, se fue creando ese caldo de cultivo. Aparte de eso, como les dije, por alguna extraña razón, digo yo extraña razón, porque se supone que eso no debería de haber pasado en un país como Alemania, donde es un país del primer mundo, un país potencia sobre todo, supuestamente es el primer país después de Francia, que tiene un poder económico y adquisitivo más grande de toda Europa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces la infraestructura de las escuelas, por qué los baños no funcionan? ¿Por qué no funciona? Porque además también, y es uno de los grandes problemas y debates hoy en día en el Congreso, ¿por qué la Oficina de Educación no ha optado entonces cuando vio que el problema ya venía formándose, que ya la nube negra se estaba acercando y que estaban disminuyendo la cantidad o que estaban renunciando gran parte de profesores que estaban ya trabajando en escuelas? ¿Por qué no optaron entonces por ofrecerle más salario, hacer algo? Pues no, se confiaron, dijeron no, si no quiere que se vaya. En la actualidad entonces el resultado final es este. Hacen falta más de 100.000 profesores a nivel nacional. En las grandes ciudades y sobre todo, por ejemplo, en Berlín, la situación es dramática. Dramática al grado de que han cerrado incluso varias escuelas a inicio de año porque no hay profesores para dar las clases. Solución al final. Primeramente, en el Congreso se debaten muchas cosas, porque básicamente la ministra de Educación se supone que debió ver el problema, no lo vio, no sé en qué estaba, parece que estaba pensando en otras cosas o no se sabe qué. Aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas pasan también aquí, o sea, no se crean ustedes que simplemente en países, por ejemplo, de Sudamérica o estas cosas sucede eso, o no crean tampoco que, por ejemplo, aquí en Alemania, todas las instituciones del Estado funcionan de manera perfecta. Jamás, para nada. Miren en el problema que nos hemos metido. Pero de todas maneras, esto no es un problema que se creó en los últimos 4 años. Vamos a poner, por ejemplo, que la persona que está actualmente, la ministra de Educación actual, pues digamos que ella no hizo su trabajo bien hecho y que no puso mucha atención en eso, en la falta de profesores, y no hizo nada para incentivar que de una u otra manera pues hubieran personas que estudiaran la carrera para que en un futuro no hubiera ese problema, porque ellos también controlan qué cantidad de personas está inscribiéndose para la carrera del magisterio y cuántas personas y cuántas plazas en un futuro se necesitarían. O sea, se supone que deben de saber eso bien. El problema se agravó todavía más porque al parecer otros ministros de educación anteriores tampoco pusieron el debido cuidado. Por lo que les digo, no es un problema que se provocó en 2 días.
Es un problema que venía ya dándose de hace muchos años, pero por supuesto que en los últimos años se agravó aún más. En la actualidad, el problema se agravó aún todavía más, si se quiere, o sea, si ya se podía poner la cosa peor. Aparte de que ya teníamos un problema, primero, un sistema educacional que segrega a las personas, un sistema de educación que pone una presión inmensa ante los niños pequeños para que saquen las mejores notas, para que sean destacables, para que puedan pasar de la escuela o de la Grundschule normal y puedan acceder a la famosa Realschule para que puedan tener cierto tipo pues de futuro en cuanto a lo que se llama universidad y esas cosas. No solamente eso, o sea, ya eso para mí a modo personal, por ejemplo, y ya eso es a modo personal, me parece increíble que pongan una presión de esa forma en un niño tan pequeño, que no puede decidir, que no sabe. Un niño de 6 años cuando comienza la escuela, hasta los 10 años, que es cuando termina la primaria, aquí, dura 4 años, de la clase 4 a la 5, a la 4, de la clase 1 a la 4, perdón, y un niño de esa edad no sabe todavía si en realidad quiere hacer una carrera técnica o si quiere ir a la universidad, no lo sabe. Entonces es una etapa en la que los niños, por ejemplo, juegan mucho a veces, se distraen mucho de lo que son las clases, no tienen esa concentración, no piensan, bueno, mira, yo tengo que concentrarme en mis libros y esas cosas porque de lo contrario entonces no voy a poder pasar o sacar un promedio alto, porque tienes que tener un promedio de 1 o 2 para, que eso es A o B, para las personas que conocen ese sistema, para poder acceder al sistema de la Realschule y esas cosas. Entonces es una presión inmensa, o sea, es increíble por hacer que el niño sea excelente o mejor, cuando eso en realidad nunca fue necesario. Hubieran dejado el sistema normal, como tienen quizás todos los países del mundo, que es una escuela pues primaria para todo el mundo y todo el mundo tiene acceso a la misma, y hay unos que tienen buenas notas y otros que tienen malas notas, y eso es normal. Pues no, aquí simplemente quieren una escuela especial, o sea, la Realschule, para los que son excelentes y una para los que son prácticamente mediocres, básicamente. ¿Ok? Consecuencia, el problema que tenemos actualmente. Pero si eso no era ya bastante, viene entonces a agravarse la cosa todavía más aún. Cuando aproximadamente hace unos 3 años, cuando se dio la migración pues masiva de los conocidos Flüchtlinge, que eso va a ser un tema para el próximo viernes, que es un tema que está súper caliente también, súper en debate, pues cuando se abren las fronteras para que entren todas las personas que lo quisieran o lo necesitaran de esa manera, es lo que Angela Merkel en su momento pues dijo, llegan con ellos también una cantidad inmensa de niños. ¿Qué pasa? Que lo que Merkel quiere, o sea, lo que ella hace para resolver el problema de ellos, de los refugiados, dice, bueno, todos esos niños que acaban de llegar tienen que ser acogidos en todas las escuelas que estén, pues que les toque, donde ellos pues lleguen, en sus puntos donde lleguen, en todo el país, ¿no? Tienen que ser acogidos en las escuelas enseguida, en tanto los kindergarten, porque esa es otra, tenemos un grave problema con los kinder también. Ya yo les he comentado en otros videos, aquí en Alemania es un problema muy muy grave con las plazas y los kinder, porque hay muy poquitos, no se crean nuevos, y con esta situación ahora también escolar, pues yo creo que se van a crear menos todavía, porque están ahora concentrados en ver cómo resuelven este problema de la escuela, mucho menos se van a ocupar ahora de los niños pequeños de menos de 6 años, que van al kinder. Así es que esto está feo para la foto, esto está negro, oscuro, muy oscuro. Pues nada, lo que ella hace es que dice, bueno, tienen que acoger todos los niños refugiados en las escuelas normales y además también en todos los kinder, por obligación, por decreto, por ley, tienen que acoger a todos los niños refugiados también, que tengan también menos de 6 años, para que vayan a los kinder y además también para que se integren, es la idea de ella. Si los vemos desde el punto de afuera, o sea, desde las personas que no viven aquí en Alemania, dirán, es lo correcto, porque esas personas que están llegando tienen que ser integradas para que aprendan el sistema de vida, para que aprendan el idioma, etcétera, etcétera. Obvio, o sea, sí, claro, pero no si ya nosotros, los que ya vivimos aquí, tenemos ya previamente un problema de que nuestros propios hijos no están yendo al kinder porque no hay plazas. Entonces, ¿entienden la situación ahora? Si yo que trabajo durante muchos años, o sea, yo me refiero a toda la sociedad, no estoy hablando de mí específicamente.
Si por ejemplo en lo que vivimos aquí, que trabajamos, pagamos los impuestos, con lo que supuestamente, con esos impuestos, supuestamente deberían de crearse nuevos kinder, nuevas escuelas, etcétera, etcétera, y no se ha hecho, y no sabemos por qué, dónde está el dinero, qué es lo que ha pasado con eso. Pagamos, sin embargo, los impuestos para que nuestros hijos puedan ir, por ejemplo, a un kinder y también a una escuela, y resulta que cuando nuestros hijos nacen, no pueden ir al kinder porque no hay lugares, no hay plaza, no hay profesores, etcétera, etcétera. Pero llega entonces una persona de visita, digamos que en este caso pues los refugiados, y automáticamente le dan el lugar que le correspondería entonces, por ejemplo, a mi hijo. Y fue lo que hicieron. Por supuesto que se creó ahí empezó el fin de todo este drama que se venía dando, pues ahí terminó de colapsar completamente el sistema escolar. Porque si ya no daba para los niños que vivían aquí, al llegar se estima que aproximadamente llegaron casi alrededor de 1 millón de niños a lo que era, ¿ustedes saben lo que es eso? A todo el sistema pues escolar, incluido kinder, como también sistema escolar desde la escuela, donde ya no habían profesores, donde no había nadie que los recibiera, entonces grave. Yo misma, a mí, a modo personal, me sucedió que, por ejemplo, en el caso de Maya, cuando Maya nació, yo la inscribí cuando tenía 1 añito, la inscribí para que cuando tuviera 3 años tuviera una plaza en el kinder que me correspondía a mí, que era de la ciudad donde yo vivía, pues al lado había un kinder, porque ese es otro problema. No puedes llevar a un niño, por ejemplo, yo vivo aquí, yo no lo puedo llevar al de la otra ciudad. No le corresponde, no me lo permiten, tiene que ser en la donde yo vivo. Eso es así. Cuando yo la inscribo, cuando tiene 1 año, entonces luego cuando ya tiene 3 años, justamente fue el año donde se dio la llegada masiva, por ejemplo, de los refugiados, me llaman del kinder y me dicen, señora, lamentamos decirle que la plaza de su hija no se la vamos a poder dar. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser si yo la inscribí desde que tenía 1 año? Me dijo, sí, pero tenemos una lista y su hija es una de las que está en la lista, al final de la lista de los niños aceptados. Y ahora recibimos una notificación del Ministerio de Educación y directamente pues desde la canciller, que todos los niños refugiados que estén aquí en el área lo tenemos que coger obligado. Y de esta manera vamos a tener entonces que dejar los niños que sean alemanes o los niños que estén aquí viviendo legalmente, no importa, vamos a tener que dejarlos fuera para tomarlos a ellos, porque no tenemos más espacio. O sea, no podían tampoco pedirles a los kinder, mira, si solamente tienen un cuarto, un curso, por ejemplo, que pueden coger 40 niños, que cojan 80. O sea, no podían. Si tenían 40, tenían entonces que y llegaban 20 refugiados, pues tenían que sacar los 20 alemanes que estaban ahí para meter a los refugiados. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Esa fue la solución hace 3 años que se encontró para incluir a los refugiados que habían llegado. Grave error, grave error. Pensaron en su momento, no, mira, lo hacemos así porque es que estas personas necesitan ayuda e integrarse rápido. Y nosotros, los que estamos aquí viviendo en Alemania, tenemos que ser condescendientes, fue lo que pidió pues Ángela. Tenemos que ser condescendientes. Usted puede educar a su niño en su casa, porque usted es alemán, usted habla alemán, su niño puede hablar con usted, aprender con usted en su casa, pero este niño llega de fuera, no habla el idioma y necesita aprender, necesita el aprendizaje más que su hijo. Fue la política que se implementó. Esto trajo mucho descontento en la población, que somos los que pagamos los impuestos. Entonces, evidentemente el problema arde. Pero de esta situación, de ese problema social que se originó en ese momento, voy a hablar, como les dije, la semana que viene, o me voy a quedar solamente en el problema pues escolar, pero eso pica y se extiende, ¿ok? Bien, entonces eso fue lo que se hizo en su momento. Los profesores lo que hicieron fue, y directamente pues nos dijeron así mismo los padres. Yo tuve la inmensa suerte, bueno, cuando me dijeron eso, ella me dijo, pero llame, había otro kinder más, un poco más alejado donde yo vivía, pero todavía me cabía la posibilidad de que me la podían tomar. Me dijo, los chicos que yo tuve que sacar de mi lista, yo se los pasé a ella, a ver si ella puede entonces coger alguno. Entonces llame allá para ver entonces qué le dicen. Entonces yo llamé enseguida, o sea, yo hice grabé un blog en ese momento, porque en su tiempo, y le estuve comentando, porque yo estaba así como que desesperada, y dije, ¿cómo va a ser posible que la niña no me va a poder ir al kinder, no va a poder aprender ni nada, porque le van a dar la plaza a otra persona, cuando ya yo la había inscrito años atrás? Llamé, entonces me dijeron que
que la llevara, que ellos le iban a coger. Y cuando yo fui a la entrevista, que te hacen siempre una entrevista previa y esas cosas, me dijo, mire, a nosotros también nos han mandado a que escojamos simplemente los niños refugiados primero que cualquier otro niño, pero nosotros no vamos a acatar esa orden, me dijo, porque su niña necesita tanto aprender como cualquier otro niño. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un mixto. Vamos a coger, si yo tengo 20 plazas libres, voy a coger 10 de los refugiados y 10 de los otros niños. No voy a dejar todos los otros niños afuera, porque a nosotros a modo personal no nos parece bien. O sea, ella estaba desacatando la orden que le estaba dando el Estado para incluir a los otros niños. Eso lo hizo ella a modo personal porque ella quiso. Si ella no hubiera querido, no lo hace. Pero me lo explicó también a mí como madre y a mí me pareció... le di las gracias, por supuesto que sí, pero se los estoy explicando a ustedes tal cual me sucedió. O sea, eso me sucedió a mí. O sea, no es que yo lo leí en los periódicos, que las personas se estaban quejando en la prensa, que hubo una manifestación en no sé qué parte, no, porque esas personas son nazis, que sí. No, 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 no. Eso es la realidad que estamos viviendo aquí los padres que tenemos hijos. Entonces, imagínense ustedes. En conclusión, entonces, mis amores, ¿cómo piensa entonces el Estado resolver este problema que se ha creado con la falta de profesores, con la falta de escuelas, con etcétera, etcétera, etcétera? Básicamente, escuchen y siéntense para que no se caigan, porque la solución yo no sé si es peor que la enfermedad. Pues nada, la ministra de Educación ha decidido que como a empezar este año se necesitan por lo menos más de 100,000 profesores a nivel nacional y no los hay. Simple, la solución es que todo el que quiera trabajar en una escuela como profesor, sin haber estudiado la carrera, cualquiera, no importa quién, puede ir a ofrecerse y le van a dar el trabajo. No, no están oyendo mal, oyeron bien. Todas las personas que quieran trabajar, yo misma, por ejemplo, si yo puedo decir, bueno, yo no tengo trabajo ahora mismo, quiero trabajar, me voy por una escuela y me van a dar el trabajo. Les están dando 2 o 3 días de entrenamiento previo y luego entonces la idea es que esas personas que han tomado el trabajo entonces les van a ir dando cursillos de vez en cuando, o sea, entre un mes, 2 días, un mes, 2 días, para más o menos enseñarles básico, cómo por ejemplo enseñar y diferentes cosas, ¿no? Se estima, según las estadísticas, que solo el 37% de todos los profesores a nivel nacional actualmente aquí en Alemania son realmente profesores. El resto, el 70% de todas las personas que están dando clases a partir de este año aquí en Alemania, no son profesores, no fueron a una universidad, no estudiaron, no están capacitados, etcétera, etcétera. Ya ustedes se pueden imaginar el desorden nacional que esto ha provocado. Por supuesto, ni se crean ustedes que la ministra de Educación está en riesgo de perder su trabajo, que la han sancionado. No, 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 no. Porque, no sé si es porque otro problema nacional que se avecina, que es una rebelión nacional, a causa de todos estos problemas y muchos más, y diferentes pues focos de revolución en diferentes pueblos y ciudades. Quizás eso ha llamado más la atención a Merkel y por supuesto su dudable permanencia en la presidencia, porque está en la presidencia por muy poco, o sea, estuvo muy a punto de perder su puesto, precisamente por esta política de esa inclusión que ella llama, pero que fue una inclusión de una manera muy mal hecha, en un momento en el que el mismo país pasaba por muchas necesidades internas no resueltas. Entonces tú no resolver los problemas internos básicos, porque el sistema de educación, que un sistema de educación no funcione y que ni siquiera haya profesores en un país para educar a los niños que están creciendo, eso es grave.
Eso es muy grave. Entonces, en no poner atención a la necesidad que tiene tu pueblo e irte entonces a modo internacional para internacionalmente ella quedar como una heroína. Mira, yo soy una persona muy magnánima, yo ayudo, yo no sé qué cosa. Venga todo el que quiera y entran 2, 3 millones de personas al país que ni siquiera tenían documentación, que ni siquiera sabíamos quiénes eran, que ni siquiera necesitaban la ayuda realmente, porque no todos los que entraron, es más, ni la mitad de los que entraron eran refugiados realmente, sino personas que se aprovecharon de eso, porque ¿quién no se va a aprovechar? O sea, cualquier persona de cualquier país de Europa del Este, que pasan también muchos problemas en Rumania, en muchos países pasan muchas necesidades también, y dijeron, pero las fronteras en Alemania se han abierto y están recibiendo a todo el que entre, nos vestimos medio raro, medio harapiento y vamos para allá. Y fue lo que pasó. Entonces, ¿cómo tú haces algo así? Eso le costó prácticamente el puesto a ella. Pero en su momento, yo no sé si ustedes estén interesados también en saber todos esos dilemas políticos, todo lo que sucedió exactamente en lo que fueron las elecciones recientes. Bueno, recientes fueron en el mes de noviembre, donde en Alemania estuvimos durante 3 meses después de las elecciones sin presidente. O sea, Merkel es una ministra, pero hace el puesto de presidente, que por ejemplo tenga una persona en otro país. Durante 3 meses no hubo presidencia porque ella no ganó mayoría y las personas estaban sumamente disgustadas, hubieron rebeliones en todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ella estuvo muy a punto de perder la candidata, bueno, el puesto que supuestamente había ganado. Ganó en teoría. Bueno, pero eso es un poco complicado de explicar y no lo quiero incluir en este video, porque si ustedes quieren que yo les hable también de eso y les interesa esas cosas, se lo puedo explicar. Nada, básicamente esa es la solución. Vamos a meter a trabajar en las escuelas, yo no voy a decir enseñar, porque si usted no está capacitado, usted no puede enseñar. Usted está trabajando ahí, usted está cubriendo un puesto para que el muchacho no se quede en la casa y vaya a la escuela, pero si usted no sabe de matemáticas adecuadamente, o pues probablemente sí, bueno, sabe algo de matemáticas y esas cosas, pero no es lo mismo usted saber de algo, pero no sabe enseñarle a las otras personas cómo eso funciona, o sea, no es lo mismo. Pues la solución es esa, poner cualquier tipo de personas ahí, sin siquiera comprobar nada, cuándo también, porque eso es algo que se me quedaba, para estudiar la carrera de magisterio. Aquí se le tenían muchísimas limitaciones a las personas para poder entrar a estudiar esa carrera. Primero y principal, tenían que ser alemanes de origen, nacidos y de padres y todo, y etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente para asegurarse ellos de que las personas que enseñaran a los niños fueran personas altamente calificadas. Las personas que estudiaran también la carrera de magisterio tenían que haberse graduado en sus escuelas secundarias con honores, etcétera, 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 para asegurarse que las personas que fueran a enseñar a los demás fueran personas muy inteligentes y altamente calificadas. Y tanto, como dice el dicho, tanto arregló el diablo a su hijo hasta que le sacó los ojos. Quisieron crear un sistema escolar tan excelso, tan especial, con los mejores estudiantes por un lado, con los medianos por el otro, que las personas que fueran los profesores fueran las personas más inteligentes, mejor que fueran Einstein, básicamente, para que fueran profesores, para entonces terminar en esto. Porque no todo el mundo que saca las mejores notas es el mejor profesor. Eso no sé a quién se le ocurrió ese sistema. La conclusión es esta. Cada vez fueron estudiando menos personas, las personas que estudiaban y eran personas capacitadas, inteligentes, con unas notas espectaculares, le pagaban entonces una miseria en una escuela para que además de eso un niño venga, lo escupa, lo que sea No. Grave. La situación es dramática. Para concluir entonces y cerrar, decirles que básicamente ese problema grave se está dando mucho en lo que son las grandes ciudades, por lo menos en los que son poblados más pequeños así como los nuestros, en el que yo vivo pues no tenemos un problema así tan grave, porque son mucho menos estudiantes y además pues el estilo de vida y esto en los pueblos es más tranquila, los estudiantes también son más tranquilos y esas cosas, no tenemos ese problema tan grave, pero en las grandes ciudades esto es crítico. Tampoco tenemos ese problema grave, todavía no, en las escuelas especiales, por ejemplo, donde por ejemplo van mis hijos, pues ahí todavía el problema no ha llegado a tal manera, pero en las escuelas normales y regulares es donde está el problema grave. Eso. Me encantaría saber entonces que ustedes me dijeran en los comentarios, ¿sabían ustedes de esta situación actual en Alemania? ¿Habían escuchado? ¿Algún noticiero en algún país diferente está hablando sobre esto? ¿O simple y llanamente lo ocultan y simplemente no dicen nada? No sé cómo se ve la cosa en el exterior.
Aquí en Alemania no dejan de hablar de eso todos los días en las noticias, en todas partes. Grave. Los padres están, por supuesto, protestando. Hay mucha... Ustedes se pueden imaginar. Imagínense ustedes cómo se sentirían ustedes si ustedes supieran que sus hijos van a la escuela y van a ser enseñados por una persona que sabe menos que usted. Porque se queden en la casa y usted lo enseña usted misma mejor. Eso. Ha sido todo por el video del día de hoy. El viernes de la semana que viene vamos entonces a estar hablando sobre la crisis social actual. Que hay mucha tela por donde cortar. Y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.